A debate. Habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con, le doy la bienvenida a Saúl Arellano, investigador del PUED UNAM. ¿Cómo estás, Saúl? Qué gusto saludarte. Igual, Alberto, un gusto estar de nuevo en tu programa de la invitación. A ver si escuchamos a Saúl. Ahí está. Ahí está Saúl. Gracias, Saúl. Pues bueno, como buen universitario, Saúl, ya viene este cambio. Te han tocado muchos cambios. Siempre es muy importante porque la UNAM es muy importante para el país por el número de alumnos que cobija, por el número de campus, por el presupuesto de más de 52 mil millones de pesos que al menos consiguió este año. De entrada, son 17 aspirantes, Saúl. Este proceso, ¿cómo se lleva a cabo dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México para elegir al nuevo rector? Mira, Alberto, es un proceso muy complejo, es un proceso que guía y que articula la Junta de Gobierno de la universidad, es el órgano que está considerado en la ley orgánica de nuestra universidad y que tiene esta facultad, nombrar a directoras, directores de facultades y escuelas, pero también de nombrar a quien será nuevo rector. Hay que recordar que este es el único momento en que la Junta de Gobierno no recibe una terna externa, porque por ejemplo para dirigir alguna facultad o alguna escuela es importante que pase un proceso al interior de las facultades y luego llegan a una entrevista del secretario general, filtra, tienen una nueva entrevista con la rectoría y a partir de ahí se integra una terna que es enviada a la Junta de Gobierno para que se elija a directoras, directores de facultades. En el caso de la rectoría es diferente. Aquí se abre una convocatoria para que todas aquellas y aquellos que consideren que cumplen con los requisitos para llegar a la rectoría puedan inscribirse, presentar sus programas de trabajo y se abre un digamos, muy abierto proceso de consulta a la comunidad universitaria. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno están obligados a escuchar a las comunidades. Se arman grupos en los cuales tiene una visión particular respecto de alguno u otro de los candidatos, acuden a la Junta con sus integrantes, exponen los argumentos por qué se cree que esas personas son quienes deben dirigir o no los destinos de la universidad, y a partir de ahí la Junta de Gobierno va a decidir quiénes integran una terna, es decir, 3 personas, que en ese momento pasan a una discusión, porque se habla de una entrevista, en realidad es una discusión muy intensa la que se da allá al interior de la Junta, se les cuestiona sobre sus trayectorias, sobre sus programas de administración para los 4 años cuales serían elegidas o elegidos, y hay un intensísimo respecto de la visión de la universidad. Entonces viene todo este proceso que ya inició a partir de la apertura de la convocatoria que emitió la Junta. Ya están las 17 personas que comentabas tú con anterioridad inscritas, y viene este proceso de auscultación a la comunidad para llegar al momento de integración de la terna y el 17 de noviembre tener elegida a una nueva rectora o un rector de la universidad. Así es, Saúl, gracias por darnos este panorama. Vámonos con la doctora Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, académica de la Universidad Iberoamericana y articulista de la revista Forbes. Gracias, Arlene, por estar con nosotros. Tu micrófono, Arlene, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escucha? Ahí estás, te escuchamos perfectamente, Arlene. Pues bueno, gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México no es poca cosa dentro del ámbito académico de nuestro país, por el tamaño enorme que representa, por la posibilidad de dar una escuela gratuita a nivel licenciatura, posgrados, y además goza de muy buen nivel, incluso internacional, Arlene. Sí, definitivamente la UNAM sigue siendo un referente, ¿no? Como la máxima casa de estudios, no solamente en México. Recientemente ha habido un ranking de universidades. Dentro de las primeras 100 están 2 mexicanas, la UNAM y el Tecnológico de Monterrey.
Y dentro de este ranking, por supuesto, se evalúa no solamente la calidad de los programas y de la currícula, ¿no? El tema con los profesores, pero sobre todo el desempeño de sus egresados. Creo que para México es sumamente relevante ver un proceso autónomo, universitario, y que sobre todo mira, ¿no?, hacia o apunta hacia la preservación de ese prestigio, pero además del cumplimiento de los estándares internacionales en formación universitaria. Recientemente este prestigio y esta autonomía pues es atacada, pero no es nuevo, Saúl, ¿no? Ahora la presidencia de la República ha hecho críticas, ha criticado que la rectoría pues es un grupo de notables y que no hay una democracia. ¿Estamos ante ese mismo escenario o va a ser un proceso limpio, digamos? Mira, generalmente la universidad ha estado siempre bajo el escrutinio y el ataque del poder. Si algo ha caracterizado a la Universidad Nacional es su vocación crítica, su capacidad de pensar al país, su capacidad de pensar los grandes problemas nacionales, pero también los graves problemas que enfrenta la humanidad. No es exagerado desde la UNAM, por lo que tú has dicho, Alberto, su magnitud, su densidad, su capacidad de generación de conocimiento en prácticamente todos los ámbitos del saber, que es una institución que se ha ganado el prestigio internacional a pulso, no es una concesión que se le hace a la universidad. Entonces siempre el poder tiene la tentación de controlar esto, ¿no? La UNAM ha aportado enormes contribuciones al desarrollo del país, sus egresadas y egresados han sido ejemplo en diferentes áreas, por ahí han pasado gente del calibre de Octavio Paz, Elena Garro, Rosario Castellanos, Bonifaz Nuño, es decir, tenemos una playa de mentes brillantes y comprometidas con México. Es incomprensible para muchos universitarios la posición que tiene el presidente de la República como egresado de la facultad, que yo soy egresado también, que es Ciencias Políticas y Sociales, y que de pronto tiene esta impronta de acusar en estas dicotomías que plantea el presidente, que la UNAM está derechizada, que la UNAM es antipopular, que la UNAM no se preocupa por el pueblo. Yo destacaría solamente un dato. Prácticamente el 70% de nuestras y nuestros estudiantes, Alberto, son personas de bajos recursos. Y también hay un asunto que se ha criticado recientemente, que es la UNAM rechaza a muchos alumnos y estudiantes. Sí lo hace, pero se olvida que la universidad tiene todo un sistema de bachilleratos y preparatorias que tienen lo que se llama el pase reglamentado y que acceden a la universidad porque ellos ya hicieron su examen de acceso a la preparatoria. Entonces, la UNAM, a pesar de esto, Alberto, ha crecido en casi 30,000 estudiantes en los últimos 8 años sin más presupuesto, que eso hay que decirlo también, y que ha ido flexibilizando algunos modelos de enseñanza, algunas especialidades que se imparten a distancia. Yo formo parte de una, que es la especialidad en desarrollo social, y a partir de la pandemia se decidió que es una especialidad que había que dejarla en la modalidad online porque le permite acceso a personas de Guanajuato, de Oaxaca, de Chiapas. Tenemos 30 estudiantes, la mitad de ellas y de ellos de entidades de la República. Entonces la universidad en realidad es una universidad popular, ¿no? Cuando vemos no solamente el nivel de ingreso de nuestros estudiantes, sino también cuando vemos los perfiles, prácticamente la mitad de nuestras y nuestros estudiantes son primera generación de universitarios, y eso llena de orgullo. Yo mismo soy un caso de eso, soy el primer egresado universitario de mi familia, y esto hace a la universidad ser auténticamente popular. Otra característica de la universidad, me parece, es su enorme pluralidad, Alberto. Creo que un error en la presidencia de la República y su percepción respecto de lo que es la UNAM, porque si algo caracteriza a nuestra máxima casa de estudios es la enorme pluralidad de visiones, la enorme diversidad de posturas, de conocimiento, de saber, de generación de posibilidades de país. Y si algo caracteriza también a la UNAM es la capacidad de haber generado condiciones para que todas estas visiones puedan convivir al interior de los recintos universitarios. Claro que hay disputas, claro que hay problemas, claro que hay que hacer mucho más, pero sin duda alguna la universidad es una muestra de que se puede convivir, se puede vivir, se puede dialogar en la diferencia. Y viene también el tema democracia. Mira, esta crítica que se hace, que son 15 notables, bueno, es que es no comprender el proceso y la estructura orgánica que tiene la universidad. Es un voto indirecto, llamémosle así, ¿no? En los Estados Unidos de América, para poner el ejemplo,
vota no por un candidato a la presidencia de la República. Cuando los votantes van a la urna, eligen a un representante que luego Congreso Nacional y ahí eligen presidente. Lo mismo es la universidad. Sí. Las y los integrantes de la Junta de Gobierno son elegidos por el Consejo Universitario, y el Consejo Universitario sí es elegido de manera universal, abierta, sí, y donde toda la comunidad participa en la elección de las y los consejeros. Entonces hay que matizar y mostrar que la universidad realmente tiene una democracia que es muy funcional, claro, y que le ha dado gobernabilidad. Y la universidad es mucho el reflejo del país, y esa pluralidad que dices. Doctora Arlén, apenas nombraron ya como coordinadora del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, egresada de la UNAM, integrante del movimiento estudiantil en 1986 del Consejo Estudiantil Universitario, y eso es el reflejo de que, pues bueno, en la UNAM hay de todo. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos en 2 minutos con este tema, Arlén y Saúl. Gracias, Saúl. Gracias, doctor Arlén. Bueno, Claudia Sheinbaum, miembro del CEU en 1986, junto a Carlos Simas, Imanol Ordorica, Antonio Santos, Rosario Robles, Martí Batres, Inti Muñoz, toda esa gente que ahora ya forman parte de la administración federal. Y Xóchitl Gálvez también, egresada de la Facultad de Ingeniería. O sea, quiere decir que al menos 2 de las contendientes que tenemos ahorita son egresadas de la UNAM. ¿Cómo se ve esa situación desde el punto de vista de las escuelas privadas particulares que también tienen importancia en el país? Yo creo que más allá del tema del tinte político, lo que hay que destacar es que definitivamente la UNAM ha sido punta de lanza en muchísimos movimientos, en muchísimas tendencias, incluso académicas, de investigación. Lo que hay que destacar sobre todo es la participación, sí, de candidatas o eventuales candidatas a la presidencia de la República, ¿no? Por primera vez, icónico, sí, siempre y cuando no sea justamente una tomada de pelo, ¿no? Digamos, en realidad, porque bueno, en un país con tantos feminicidios, en un país en donde las mujeres seguimos teniendo un techo de cristal, y sobre todo lo más triste es que una mujer, ¿no?, con una trayectoria aparentemente académica y de investigación y aparentemente de formación universitaria, pues sea manipulada por un hombre, ¿no? Las figuras del patriarcado, por supuesto, manipulando a una mujer en un liderazgo en el que, si vemos a Angela Merkel, pues jamás tuvo a un hombre que hablara por ella ni le diera un dedazo para poder estar en una posición así. Entonces creo que más bien para las universitarias de cualquier institución educativa, pública o privada, yo soy egresada del Tecnológico de Monterrey, sí, ¿no?, con todo el orgullo del mundo, de segunda generación de universitarios en la familia, y a mí en lo personal me parece que las mujeres, por supuesto, merecemos la oportunidad sin tener el dedazo ni el impulso de un hombre, porque entonces seguimos perpetuando los esquemas patriarcales, independientemente de la universidad de la que provenimos. Exactamente. Aquel 1994, doctora Arlén, el elegido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio, egresado del TEC de Monterrey. Parecía que iba a ser el primer presidente egresado del TEC de Monterrey, pero pues bueno, ocurrió el magnicidio y ya no llegó al cargo. No, definitivamente tenemos liderazgos sumamente relevantes. El mismo expresidente Peña Nieto tiene una maestría que cursó en el campus Toluca, el campus Estado del Tecnológico de Monterrey. La misma Delfina Gómez, ahora gobernadora del Estado de México, cursó también una maestría en el Tecnológico de Monterrey. Los liderazgos, no importa la universidad, yo insisto, no, ni la procedencia público-privada, no, tiene acá el impulso más importante es ver si realmente los jóvenes en México están preparados para tener los puestos en las empresas, ¿no? Y si tienen además las opciones en empleabilidad.
México tiene un grado impresionante de universitarios, de egresados, que tristemente no encuentran trabajo a la altura de las necesidades ni del perfil académico que tienen en muchos de los casos. La UNAM es una extraordinaria opción, por supuesto, no solamente para cursar la preparatoria, el bachillerato o, por supuesto, una carrera profesional, en la gama de posgrados y de la parte de extensión que tiene la Universidad Autónoma es única en Latinoamérica, y por supuesto esta de la educación a distancia quizá es uno de los talones de Aquiles, mientras las universidades privadas ya tenían décadas implementando modelos de educación a distancia. La UNAM empieza a despuntar a partir de la pandemia en ese sentido. Y bueno, lo importante de esto es que los jóvenes mexicanos, las jóvenes mexicanas, tienen un espacio bastante importante con investigadores de primerísimo nivel. Yo recuerdo cuando estudié Relaciones Internacionales, pues teníamos una gran cantidad de profesores que venían de la UNAM a dar clases al TEC de Monterrey, ¿no? Sobre todo personalidades muy distinguidas en el campo de los estudios internacionales, porque la UNAM además es precursora en muchos sentidos. Quien sea el o la elegida para ocupar la rectoría de la UNAM tiene un gran reto por delante. No solamente quitar el estigma político, ¿no?, de la universidad, que pareciera un binomio interminable, pero además responder a las nuevas demandas de los estudios universitarios y de los planes y programas de estudio que hoy necesitan las y los jóvenes mexicanos para pues estar a la vanguardia y sobre todo acceder a los procesos de empleabilidad que hoy requiere el mundo del siglo XXI. Sí, ese estigma de control también siempre ha sido muy utilizado, Saúl Arellano. O sea, a pesar de esos intentos de gobiernos en turno de intervenir o de invadir el campus universitario, la ideología, el conocimiento, el pensamiento, está blindada la UNAM, ¿no? La UNAM no es fácil hacer algún cambio radical, se ha mantenido con esa pluralidad y diversidad. Sin duda, Alberto, porque justamente el carácter de universalidad que tiene la UNAM, que a eso responde su nombre de universidad, justamente a lo que apela que en el campus universitario, y por campus entiendo todas las instalaciones que tiene nuestra universidad. Recordemos, tiene prácticamente un plantel, aunque sea chiquito, en cada una de las entidades de la República. Allí ha habido un esfuerzo de los rectores por nacional de la UNAM, expresado también territorialmente. Pero esto que tú señalas es fundamental, Alberto, porque estás trabajando, si algo caracteriza a las instituciones de educación superior, es que estás trabajando con mentes, están educadas. Es decir, recordemos que solamente 3 de cada 10 jóvenes pueden llegar a la universidad, entonces están llegando, también hay procesos de exclusión y desigualdad inaceptables, pero estás trabajando con lo mejor del país, mentes autónomas, libres, que permiten que se les imponga alguna visión, una ideología. Entonces no es sencillo intentar imponer una sola visión. Desde luego ha habido corrientes, desde luego hay posturas diferentes, encontradas, pero la universidad tiene esto, una enorme capacidad de generar conocimiento en prácticamente todas las áreas del saber, y en esa medida una universidad que sigue en primer lugar nacional o la principal productora de libros, siendo la principal productora y de la cultura. La universidad es de las pocas que tienen a una sinfónica del calibre que tenemos con la FUNAM y con la Orquesta Sinfónica de Minería. Tenemos una enorme cantidad de actividades culturales de extensión que han llevado en los últimos años, lo que decía la doctora Arlene es relevante, a que la UNAM en términos generales esté entre las 100 mejores del mundo, que no es cosa menor, Alberto. Estos rankings están midiendo más de 70 instituciones de educación superior a nivel mundial, y la UNAM está en el grupo selecto que está, digamos, a la par de Stanford, de Harvard, de Oxford, de Frankfurt, de París. Es decir, forma parte de una élite mundial que hay que preservar, y que habría que destacar es que la UNAM es también un símbolo del tipo de país que queremos, un país plural, diverso, que da posibilidades de movilidad social, que da posibilidades de inclusión, que respeta la diversidad, que promueve el género. Es que hay que trabajar muy fuerte en la próxima rectoría, que promueva también
la intervención de las y los universitarios en su comunidad, restituir digamos, el sentido del servicio social, tener un trabajo mucho más intenso con los servicios para las y los estudiantes, y hay un montón de cosas que se pueden y se deben hacer. Creo que es lo que se juega aquí y que hay que hacerlo otra vez exigiendo el respeto a la autonomía. Doctor Arlen, sabemos que te tienes que ir. Quisiera yo saber tu comentario. Mucha crítica hacia la Universidad Nacional es que dicen, pues es que reciben presupuesto y es hasta una competencia desleal con instituciones privadas. Pero, ¿cómo se ve esta situación en este 2023? Bueno, definitivamente el tema de los presupuestos siempre es controversial, pero las mejores universidades del mundo, las universidades públicas, digamos, en estos procesos, en Europa, por ejemplo, pues reciben una importante partida presupuestal justamente porque la apuesta es la educación. En México, tristemente, hemos visto cómo se ha bajado las partidas presupuestales destinadas a la educación, a la ciencia, a la investigación, sobre todo. A México le hace falta reimpulsar los procesos de investigación y eso, por supuesto, jamás se debería de escatimar ni de cuestionarse. Cada una de las opciones universitarias tiene una vocación diferente y una vocación natural de la Casa Máxima de Estudios ha sido la investigación. Y en ese sentido, creo que además es corresponsabilidad del Estado mexicano patrocinar, solventar, desarrollar estas opciones abiertas y públicas, ¿no? En los mejores términos, sobre todo para fomentar una cultura de investigación, de desarrollo, de tecnología, de ciencia, pero también de procesos creativos e innovadores, como siempre ha sido, ¿no?, la vocación de la UNAM, y que seguirán siendo. Ojalá se rescate sobre todo la parte, ¿no?, de la asignación de recursos conscientes, ¿no?, y sobre todo en un tema de cumplimiento y de transparencia, como siempre ha existido en todos estos procesos, pues una conducción adecuada y sobre todo pues atinada de los recursos, sobre todo porque los mexicanos y las mexicanas nos hemos beneficiado muchísimo de las investigaciones y de los precedentes que se han sentado desde la Casa Máxima de Estudios. Y es que, Arlen, Saúl, la educación nunca será un gasto, es una inversión, y un país como el nuestro así lo requiere. Gracias, doctora Arlen, por haber estado con nosotros. Nos quedamos, Saúl, para el siguiente bloque. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos. Buenas tardes. Hasta luego. Arlen. Gracias. Mega noticias con este tema de la cambio de la rectoría en la UNAM. Hay 5 candidatos más que vamos a conocer. Tenemos a Patricia Dávila Aranda. No, es... Déjame. Es... A ver, permítanme entonces. Ahí lo tenemos. Entonces es Daniel Trejo Medina, profesor de asignatura de la Facultad de Contaduría y Administración, y Manolo Ordorica, quien fue integrante del CEU en 1986, cercano en aquella época con Claudia Sheinbaum y Carlos Imas, es director de evaluación institucional de la UNAM. Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, ahí la tenemos. Ambrosio Velasco Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Luz del Carmen Vilchis Esquivel, exdirectora de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y Alberto Vital Díaz, director del Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras. Así que son los aspirantes. Saúl, en toda la historia de la UNAM no ha habido una mujer que encabece la rectoría de la máxima casa de estudios. Es correcto, Alberto. De hecho, ha habido aspirantes ya que han externa, pero no han sido elegidas. En esta ocasión hay que recordar que la composición de la terna la va a hacer una junta de gobierno con presencia mayoritaria de mujeres. Eso creo que también es una cosa a destacar. Hay extraordinarias académicas que están buscando ser rectoras, y me parece que la universidad, como se ha dicho, hace mucho tiempo está lista para tener una rectoría encabezada por una mujer. Y aquí, digamos que hay que ser muy cuidadosos, Alberto, en el tema de que no tiene que priorizarse necesariamente. Aquí estamos hablando de universitarias y universitarios todos,
que son de un altísima prestigio en sus áreas. Tenemos a las naciones, por ejemplo, ¿no? La de investigación científica, la de humanidades, exdirectoras, directores de facultades en funciones. Creo que la decisión debe estar orientada por el perfil que de mejor manera garantice que la Universidad Nacional tendrá un rectorado que garantice tres cosas, me parece, Alberto. En primer lugar, gobernabilidad interna, que no sea una rectoría que vaya o que caiga en la tentación de intentar vincularse hacia afuera de la universidad a grupos de poder, a partidos políticos. Hay que blindar a la universidad de esto. Me parece que en segundo lugar, la universidad va a tener el gran reto de ampliar su cobertura, mejorar procesos y una oferta cada vez más amplia, revisando perfiles geográficos, revisando la vinculación con el mundo laboral, pero sin renunciar a una universidad de vocación humanista, artística, literaria, a lo de la historia. Y el tercer gran reto me parece que va a ser transitar hacia la nueva la innovación científica marcada por la inteligencia artificial. Me parece que el perfil que reúna estas cualidades tendrá más posibilidades de llegar a la... Creo que la Junta de Gobierno están distinguidísimas y distinguidos universitarios que van a hacer un papel, esperamos desde luego en la comunidad universitaria, que se respete el proceso, las normas, que sean muy transparentes, pero que sobre todo nos garantice a las y los universitarios la posibilidad de continuar construyendo desde la universidad país y construyendo una universidad cada vez más sólida, más digna, más digamos, proactiva en la solución de los nacionales, que la universidad lo ha hecho siempre. Hay que potenciar, hay que fortalecer y hay que llevar al máximo nuestras capacidades. Oye, Saúl, porque uno de los ataques directos que venían de Palacio Nacional era ¿por qué rechazaban a tantos alumnos? La UNAM tiene 337,000 estudiantes. ¿Pudiera crecer más? Puede crecer más, Alberto, si pensamos en los campus estatales, si pensamos en la posibilidad de la educación online, pero eso requiere recursos, una visión de país que piense a la universidad como constructora de país, ¿no? Este gobierno, por ejemplo, a mi juicio, se equivocó en esta política al apostar por estas 100 llamadas universidades del bienestar que no han logrado acreditar planes de estudio, estando titular a sus estudiantes, que no están ofreciendo la educación de calidad que esperan las familias que tengan sus hijas e hijos, que hacen un enorme esfuerzo por mandarlos allí, y que en lugar de haber hecho esas universidades, el presupuesto a la UAM, al POLI, a todo el sistema de universidades públicas para resolver las carencias que se tienen, para ampliar cobertura con instituciones ya de una experiencia acreditada, con una vocación social acreditada, negarle a la UAM, a la UNAM, a la propia Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que son universidades que tienen una vocación popular. Entonces creo que hubo un error de la presidencia al destinar tantos recursos, dispersar competencia en carreras que definitivamente no tienen empleabilidad futuro, y que era mucho mejor apostar. Claro, si quieren que la UNAM reciba más estudiantes, pues que le den más presupuesto, ¿no? Los últimos 4 años, en términos reales, la universidad no ha recibido ningún incremento presupuestal, y eso es algo delicado. No está en la capacidad de generar más investigación, más procesos de enseñanza. Y mira, eso es lo que está marcando la diferencia en otros países. La India ya mandó una nave a la luna. Ve a hacer la UNAM, por supuesto que lo podría hacer. Hemos diseñado, lo digo como institución, satélites funcionando, le ayudan al país a un montón de actividades, pero no tenemos los recursos. La UNAM podría diseñar motores, vehículos eléctricos para reducir la contaminación, por supuesto que lo ha hecho, y podría hacer mucho más. La universidad podría mejorar. Claro. Porque, Saúl, aquí la crítica también que viene de Palacio es que reciben 52,000 millones de pesos. Pues sí, pero en el Tren Maya se gastaron 350,000 millones de pesos y no queda. Bueno, eso más la refinería que no refina, que apenas está empezando a sacar algunos productos, y un aeropuerto pues tiene 8 slots, ¿no? Para que se estacionen 8 aviones. Entonces, desde luego que no puedes exigir
que una universidad haga milagros sin recursos. No es cierto que se pueda hacer más con menos, Alberto, sobre todo en actividades de innovación y de científico. El costo de chips, el costo de los equipos de laboratorio que se requieren son de altísimo costo, claro, y que requieren, desde luego, una inversión para que, si quieren que la UNAM sea o siga siendo la vanguardia de generación, claro, no solo en el país, a nivel americano, que esté a la vanguardia, pues hay que invertirle, porque bien decías tú, Alberto, no es cualquier peso que tú mandes a la Universidad Nacional va a ser un peso que va a estar retribuyendo, claro, cuando menos 10 valor en generación de conocimiento, arte, ciencia. Ya nada más para terminar, Saúl, entonces también otra cuestión al interior de la UNAM es de que los estudiantes no participan en estas decisiones. Está difícil, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿tú confías en este proceso? ¿Va a haber un buen rector a partir del 17 de noviembre? Mira, Alberto, en la UNAM ha habido rectores buenos y malos, ¿no? Y se han elegido por el mismo mecanismo. Podemos hablar de Barros Sierra, que es un rector en nuestra universidad, o podemos hablar de Barnés, que le fue muy mal en su visión y proyecto de universidad. ¿Por qué no participan? Porque metes a la universidad a un riesgo de que intereses, digamos, económicos o de otro tipo, pues financien campañas. Quienes quieren y aspiran a ser rectoras son académicos, Alberto, no son políticos. Y en ese sentido, no puedes meter a la universidad a una lógica de disputa interna con una complejidad. ¿Cuánto cuesta la elección con 300,000 estudiantes en todos los que tenemos en el país? Y la otra, Alberto, no hay evidencia en las universidades que tenemos en México que eligen directamente a su rector. No hay evidencia de que a partir de que modificaron su esquema hayan mejorado sustantivamente, claro, la calidad de la educación, y al revés. Entonces, esas son las cosas que se deben considerar cuando se hacen estas, a mi juicio, ligeras, porque la universidad ha dado rectores buenos y malos, sí, a través de este proceso. Como todo. Es decir, ahora sí que... Exacto, como todo, Saúl, ¿no? Hay riesgo, pero el proceso se ha mantenido y bueno, ya vamos a tener nuevo rector para noviembre. Gracias, Saúl Arellano, investigador del PUED de la UNAM. Gracias por haber estado con nosotros y estamos al pendiente de este proceso en la máxima casa de estudios. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos.